Que la gracia del Señor nos conceda un día más, y en este caso un día del Señor más, no es fruto del azar, sino es fruto de su providencia, es fruto de su bondad infinita, y es un motivo más para estar agradecido. Amén. Te voy a pedir por favor que me acompañe a Éxodo 20, y versículo 16, por favor. Dice la palabra del Señor: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y quería empezar, como siempre lo hago, con una ilustración, y le voy a pedir que esté atento a la misma. Y comienza así: en un pequeño pueblo rodeado de montes, un grupo de niños solía jugar construyendo cabañas en un bosque. Cada uno había hecho su casita de ramas y de madera. Uno de ellos, Elías, construyó la más hermosa de todas. Pero Matías, otro niño que estaba por ahí cerca, comenzó a sentir envidia silenciosa. No soportaba que todos miraran la casita de Elías. Una noche, lleno de celos, fue con una caja de fósforo, decidido a quemarla. Pero al prenderla a fuego, las llamas no solo consumieron la casita de Elías. El fuego alcanzó un arbusto seco, luego un árbol, y en menos de una hora el incendio se había escapado de control. Desesperado, Matías empezó a gritar por ayuda. Llegaron vecinos, bomberos y hasta la Guardia Forestal. El incendio tardó 2 días en ser controlado. 10 hectáreas de bosque quedaron en cenizas. El desastre necesitaba un culpable. Entonces Matías, temiendo el castigo, señaló a Elías como el culpable. La noticia se esparció y las redes sociales, los noticieros locales, incluso los vecinos comenzaron a señalar a Elías como el incendiario. Aunque él lloraba diciendo que era inocente, nadie le creyó, ya que su apariencia y la historia contada por Elías resultaban muy creíbles. Su familia fue rechazada, odiada y condenada por toda la ciudad. Sus padres, incapaces de soportar la hostilidad y el rechazo constante, se vieron obligados, con lo poco que tenían, a dejar sus empleos y ahora a marcharse buscando en otra ciudad un lugar donde su apellido no fuera sinónimo de vergüenza. Semanas después, consumido por la culpa, Matías al fin confesó la verdad. Pero ya era tarde. La familia de Elías ya había recibido una tormenta de agravios. Elías fue declarado inocente, pero el eco de la acusación seguía resonando en las calles, en las miradas y en las conversaciones susurradas del pueblo. Matías comprendió al fin que una mentira es como una flecha. Una vez soltada, no puede volver atrás. El viento la lleva más lejos de lo que pensamos. Y aunque retires el arco, la herida ya está hecha. Así también el falso testimonio hiere donde las manos no alcanzan, en el alma. Y así termina, hermanos, esta historia en la cual nosotros podemos, ¿no?, analizar qué pasaría entonces, ¿no? ¿Qué pasaría si nuestra imaginación se une con un falso rumor? Y podríamos hacer un paralelismo acá, ¿no?, entre un árbol o los árboles que se van consumiendo y así el chisme, ¿no? Uno sale el chisme y ya después no depende de nosotros. Así como cada arbusto tiene una combustión química diferente, así cada persona, junto con sus pensamientos, junto con su historial, tal vez de pecaminosidad, va a hacer que el fuego se esparza más rápido o más lento, y ya no hay forma de frenarlo, porque no podemos gobernar las conciencias de los demás. Así de peligroso es esto. Entonces, hermanos míos, vamos a ir ahora más o menos a indicar un contexto histórico. Israel había salido de Egipto, ¿no?, igual que el contexto que tienen todos estos mandamientos, y venía de ellos de vivir bajo los códigos legales egipcios. Entonces este mandamiento venía de alguna forma a sacarlos de esos y tal vez que ellos tengan un contexto más cristiano
de todo lo que Dios quería que ellos vivan, no solamente judicialmente, sino moralmente. Entonces, los judíos dependían del testimonio oral. No había peritos forenses, no había cámaras, no había fiscales, era solamente el pueblo, era solamente que un testigo falso pudiera condenar a muerte a un inocente, y eso iba a ser trágico. Entonces, todos dependían de dos cosas: la verdad y la reputación y el honor del prójimo. Por esto era central este valor dentro de estas sociedades. Y en cuanto al contexto literario, podemos decir que este mandamiento sería el último de aquellos que son de un cumplimiento externo, porque el último de todos, que es el no codiciarás, que es el número 10, ya va a lo interior, es exclusivamente lo interior. Entonces este mandamiento regula también la relación con el prójimo y protege la reputación y la verdad. Así, amados hermanos, vamos a tener más o menos en cuenta qué es lo que pasaba en ese tiempo en cuanto a la importancia de este mandamiento. Y ahora vamos a ir al texto en sí. Dice Éxodo 20:16, como habíamos leído anteriormente: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y acá la palabra es seker, que es falsedad o mentira, y una traducción más precisa sería: no darás respuesta como testigo de mentira contra tu prójimo. ¿Sí? Es no dar ningún tipo de respuesta. Puede ser, y ahora lo vamos a ver, hay muchos contextos: judicial, un contexto más social, un contexto más íntimo, un contexto tal vez informal, pero no dar en general ningún tipo de respuesta mentirosa ante alguien que nos pregunte o que necesite que nosotros actuemos de alguna forma contra eso. Entonces, este mandamiento abarca todo lo que es engaño, omisión o manipulación. ¿Sí? Prohíbe mentir también sobre uno mismo para obtener algún tipo de ganancia o protección, ¿no? Dar una imagen falsa de quién soy para obtener algún tipo de beneficio o ventaja, ¿no? Entonces, acá eso está basado en un principio. ¿Cuál es este principio? A nadie nos gustaría que hablen sobre nosotros. Entonces nosotros, si nos ponemos encima de ese beneficio o de ese principio, vamos a pensar de una manera más cuerda. Dice un versículo: todos se aman a sí mismos, es verdad, lo dice la palabra. Nadie hay que se odie o se aborrezca a sí mismo. Todos quieren lo mejor para sí mismos. Ahora, ¿cómo valoramos nosotros la reputación? Pregunta, sería algo así como: ¿te gustaría que los demás recuerden cosas que hiciste? ¿Te gustaría que los demás analicen cosas que tal vez fueron malas, que hiciste mal, que reconoces que estuvo mal, pero tal vez ya estás superando, ¿no? O tal vez ya han sido cosas pasadas, perdonadas por Dios, pero ¿te gustaría que alguien analice esas cosas nuevamente a tus espaldas? Yo creo que eso sería una gran reflexión, ¿no? Y tan terrible sería como que un homicida esté suelto, y como un asesino, un abusador, también sería terrible que un inocente sea tomado como homicida, como abusador, como criticón, cuando no lo es. Entonces, así vamos a encabezar a nuestro primer punto. Me voy a basar también en otros 5 principios principales que pueden de alguna manera representar en profundidad este mandamiento, cada uno apoyado por versículos bíblicos. El primero es la mentira. Y vayamos, por favor, hermanos queridos, a Proverbios 19:5. Dice la palabra del Señor en Proverbios 19:5: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Aquí, primero hay que recalcar que esto no es un pecado habitual en cristianos, o no debería serlo. ¿Por qué? Porque acá alguien invierte tiempo en imaginar un mal, planearlo con todos sus detalles, que este mal nunca ocurrió, y después se lo atribuye a alguien, lo cual muchos han denominado esto como una crueldad satánica, ¿sí? Pues inventar algo que no existe y atribuírselo a otra persona. Es juzgar a ser juez, jurado y verdugo a la misma vez.
Dice Eclesiastés 7.1, mejor es la fama que el buen perfume. ¿Y qué pensaríamos todos? Sí, wow, ¿qué importa tener, tal vez, no sé, el más caro del mundo, el perfume más caro del mundo, si mi reputación está arruinada? Si a donde sea que yo voy, alguien piensa mal de mí. No, prefiero andar andrajoso, pero tener mi reputación intacta. Entonces, la vida del hombre muchas veces depende de daños irreparables. Usted puede haber escuchado en estos días, tal vez ha pasado hace un tiempo atrás también, que tal vez es un contexto delicado, pero vale la aclaración y vale la pena aclarar esto. Una adolescente, ¿no?, había declarado falsamente contra su padre, ¿no?, de abuso. Y después se retracta, ella dice, no, yo realmente lo hice porque no quería sus límites hacia mí en mi vida. Entonces elegí hacerlo para vengarme, pero luego el sistema penal, usted chequelo después, es un caso real, el sistema penal no quería dar atrás. Ella fue con la madre diciendo, no, realmente esto mentí yo, pero no, dice, a vos se te hace realmente, él lo hizo, te manipuló, pero no, yo inventé todo. Y ellos decían, no, ya es un abuso, de todas formas, ya él te psicologió, sos una víctima total de él. Y la hija decía con lágrimas, igual que la madre, decían, por favor, ayúdenos porque está mi papá ahí hace 4 años y fue un error mío, pero el sistema ya no puede volver atrás. Y esto es increíble, pero es algo que pasa. Entonces, tenemos que tener en cuenta que estos daños irreparables muchas veces arruinan negocios, matrimonios y aún iglesias. Dice la segunda parte del texto, el que habla mentiras. Y acá el verbo es, y las palabras, el que sopla mentira. Y acá hay un verbo que es puaj, que es como soplar o exhalar, que es hablar con fuerza mentiras deliberadas. Son falsedades, son cosas que nunca existieron, pero se dispersan de una manera fuerte. Son palabras contrarias a la realidad, que obviamente tienen ese propósito de dañar, manipular o aparentar algo que nunca pasó. ¿Qué dice el Señor de esto? Nunca será exonerado. No se quedará sin castigo, porque el Señor analiza esas cosas. Muchas veces los demás no pueden discernir si una cosa es cierta o no es cierta, pero hay un Dios que mira todas las cosas, que sabe las cosas, que discierne el pensamiento y que algún día va a dar el pago justo por cada uno de nuestras acciones. Entonces acá es no escapará, ¿sí? Hay un énfasis grande en esto. Siempre va a tener su recompensa. Puede escapar tal vez del juicio humano, pero del juicio divino no. Y recordaba yo la historia de Nabot. Usted la ha leído muchísimas veces, ¿no? Cómo acá el rey Acab quería ahí un territorio que tenía Nabot, ¿no? Un viñedo, y Nabot decía, no te puedo dar esto porque es una heredad de mis padres. Y el rey dijo, bueno, yo te voy a pagar si querés, pero por favor, dámela porque la quiero. Pero él se opuso a esto, y entonces el rey Acab se fue a su casa. Usted conoce bien la historia. Jezabel lo convence a Acab, luego va hacia líderes, escribe una carta para que ellos testifiquen con falsedad contra Nabot. Increíblemente estos líderes no actuaron como debían actuar, no sé si por miedo, no sé si por interés, pero terminan condenando a Nabot, y Nabot muere apedreado, ¿sí? Entonces luego la palabra de Dios le dice a Acab por medio de sus profetas que nunca Dios iba a olvidar de eso, y que Acab iba a pagar sí o sí, junto con toda su descendencia, ese gran agravio. Entonces, mentir no es solamente faltar un hecho, sino es algo superior, es deshonrar la naturaleza de Dios, porque su naturaleza es ser verdadero. Entonces, es imposible que alguien escape cuando afrenta a Dios de una manera tan evidente.
Y acá que podemos ver otras implicaciones dentro de esta acción. Es una manipulación del prójimo, porque ¿qué hace? Uno lo toma como un objeto, dice, bueno, yo puedo manipular la situación a unas personas para que cumplan lo que yo quiero finalmente hacer. Esto es lo que pasó con Jezabel, y que tal vez haya pasado con nosotros muchas veces, queridos hermanos. Hay una arrogancia también, una arrogancia tal vez diabólica, ¿no? De decir, yo puedo planear las cosas y ejecutarlas y no hay nadie que se pueda dar cuenta que yo las estoy haciendo y que finalmente voy a terminar haciéndolas porque yo soy un todopoderoso, aunque tal vez nadie lo crea. Yo puedo hacer las cosas, planearlas y finalmente obtener lo que yo quiero. Y finalmente esto también significa una incredulidad, porque si yo planeo las cosas como yo quiero y no confío en el plan de Dios, en el plan providencial de Dios, en su justicia, en el camino que Él ha determinado para mi vida, en las dificultades que Él ha puesto providencialmente en mi vida, entonces ¿qué significa? Que no creo en ese Dios, que creo que Dios es un mentiroso, que creo que Dios es malo, que creo que a Dios se le escapa algunas cosas y que tal vez no las has diagramado correctamente como yo quería. Tal vez que soy más inteligente que Dios. Entonces, hermanos, siempre demos la verdad. Tenemos que dar la verdad. Y así, hermanos, vamos a ir yendo de un punto a otro y vamos a ir siempre tal vez de lo más evidente a lo más sutil. Y aquí vamos a ir a la calumnia y la difamación. Y le voy a pedir por favor que me acompañe a el Salmo 15. Y vamos a leer ahí 3 versículos, Salmo 15, 1 al 3. Y acá la transgresión es hablar mal del prójimo a espaldas, sembrando sospecha o deshonra. Y dice el Salmo 15, 1, y luego vamos a ir a 3. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Y dice el 3, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. El Salmo 15 no nos muestra una escalera al cielo, sino un espejo. Así camina quien ya está en comunión con Dios. La persona que está ahí y que mora en el monte del Señor, y que mora con el Señor, es aquel que ya está justificado por gracia. Y ahora vamos a ver qué cosas no hace esa persona. Y dice, él no calumnia con su lengua. ¿Y esto qué es? Tiene una imagen de ser como un espía, ¿no? Un espía de lengua. La persona anda sigilosamente por todos lados buscando recaudar información, ¿no? Va, saluda, pregunta, ve, analiza, pero siempre para recaudar información, porque eso es lo que ellos quieren, ¿sí? Entonces cuando la tienen, entonces ya tienen un tesoro preciado. Y yo recordaba de esto, de una familia allá donde vivía en mi casa, que ellos de toda cuestión que pasaba se informaban y eran los testigos. En la iglesia pasó algo allá, ellos estaban. Pasó algo allá, ellos estaban también. Eran omniscientes. Es increíble, pero ellos estaban en todo lugar. Y a veces ellos tenían la característica que no podían estar en su casa. O sea, siempre ibas a la casa y no estaban. O sea, siempre deambulaban, iban de un lugar a otro, pero siempre buscando esas cosas. Y lo increíble de esto era que nunca estos pecados eran expuestos en la iglesia de una manera visible. Nunca era confrontado. Nunca ellos iban a donde debían ir, a un pastor, a un hermano maduro, decir, bueno, hermano, mire, yo vi esto de esta persona, creo que esto está mal. No, ellos chantajeaban, tenían eso en sus conciencias y de alguna forma esa información la manejaban a su criterio y para siempre sacar algún beneficio o chantajear a alguien. Bueno, no me diga esto, pues yo sé esto, ¿no? ¿Y cuántas veces hemos visto actuar así? O tal vez hemos actuado así. Y acá dice, qué increíble, ¿no? Ellos no van de frente. Murmuran a espaldas del prójimo con intención de dañar. Ahora es necesario que haga una aclaración respecto a esto. No siempre que escuchemos algo de alguien que nos comenta va a ser transgresión del mandamiento. Va a haber algún día que alguna persona le va a decir,
Y en este caso me ha pasado algunas veces en otras iglesias que ha ido una mamá o un papá y me han dicho, hermano, así a la pasada, sí, a veces pasa que mi hijo es un poco violento conmigo, hasta ha llegado a levantarme la mano. Entonces, uno le pregunta y le dice, tal vez, hermano, hermana, eso está muy mal. Y ellos capaz no están muy convencidos. Dicen, bueno, mi hijo tal vez es así, pero bueno, lo aprendió del padre, pero bueno, lo justifica de alguna forma. Y nosotros tenemos que, primero con sabiduría, guiar a esa persona para que esa persona entienda que es pecado, que está mal. Teniendo en cuenta que esas dos personas iban a la iglesia, en este caso particular que yo estoy comentando, iban a la iglesia los dos. Entonces, ¿cómo debía resolverse esto? Debía haber una disciplina, debía haber un seguimiento, mínimamente un discipulado. Y no estaba pasando eso. Entonces, es necesario, y va a pasar algunas veces, que usted va a escuchar de alguien, sea un problema con el hijo, sea un problema entre matrimonio, que usted puede escuchar eso y puede guiar a esa persona en sabiduría, decir, bien hermano, bien hermana, bien joven, quien sea, puedes hablar esto con quien debes. Habla con el pastor, habla con un hermano maduro, con alguien que la iglesia ha designado para poder manejar esos temas. Entonces, usted puede escuchar esas cosas porque siempre lo va a guiar con sabiduría a hacer lo que debe hacer. Ahora, siempre hay aclaraciones con eso, claramente. No siempre esa persona va a tener que necesariamente venir a descargarse con usted respecto a cosas negativas de otros, sino que siempre tiene que haber una resolución, siempre tiene que haber un final, un cierre a ese conflicto. Y eso no va a ser otra cosa más que con aquellas personas que Dios ha puesto en la iglesia con sabiduría, en este caso el siervo de Dios, para que ellos puedan darle una solución, brindarle sabiduría y guiarlos a algo correcto. Habiendo aclarado ese contexto, todo lo demás es transgresión. ¿Por qué? Este espíritu nunca quiere restaurar. El deseo es venganza. Nunca quieren mejorar la relación, sino que siempre están pensando en cómo hacer justicia según las perspectivas que ellos tienen de su problema. Y esto es otra cosa más que venganza. Entonces, acá la segunda parte del texto dice, ni hace mal a su prójimo. Y esto es un daño social, moral e incluso reputacional. Motivo de la transgresión: envidia camuflada. Puede pasar esto, que hay un resentimiento, ¿no? Un resentimiento de que el otro tenga una virtud que Dios le haya otorgado, o una facilidad para hacer algo que a veces muchos no lo tenemos. Entonces hay personas que empiezan a actuar, ¿no? Como la historia que conté del bosque, en concordancia de eso, para vengarse de eso. Entonces no aceptan que esa persona tenga esa diferencia, esa facilidad para hacer algo, y empiezan a rumorear, a chismear, a hacer algo incorrecto contra la reputación de esa persona. El segundo es justicia propia, ¿sí? ¿Cuántas veces no escuchó usted eso, no? Que a veces dice, bueno, voy a empezar a hablar de esta persona, y empiezan a hablar, y entonces empieza a haber una comparación, bueno, pero sí, yo no soy así, o ellos se ponen de alguna forma en el ejemplo para ellos siempre quedar bien parados, ¿no? ¿No ha pasado eso muchas veces? ¿No nos ha pasado a nosotros muchas veces, no? Que a veces de las desgracias del otro uno siempre intenta apoyarse en la ceniza y dice, bueno, yo no estoy tan mal, ¿no? Y eso es algo inaceptable, eso es algo que la Biblia lo condena como pecado. Y el tercero es el gozo en la destrucción del otro, y Dios nos libre de esto. Dios nos libre de tener un placer muy ahí en lo profundo del corazón cuando a alguien no le salen las cosas bien, o cuando uno estipula que va a caer en algo y dice, ¿ves? Yo te dije que sí, iba a pasar eso, y entonces empieza a haber ese gozo malo en el corazón, como decía recién, armando de alguna forma nuestra reputación encima de la desgracia del prójimo. Y la última parte del texto dice, no admite reproche alguno contra su vecino. ¿Qué significa esto según el idioma original? No carga el insulto o la vergüenza o la deshonra de su prójimo. No, el otro le pone ahí la carga y él dice, no, yo no quiero.
no quiero que hablemos de esto, no está bien, estás hablando mal de mi hermano, de mi hermana. Y no es para solucionar algo, es literalmente para criticar. Entonces, no quiero tomar esa carga, no quiero llevarla conmigo. Tenés que solucionarlo, tenés que hablar con quien sea, tenés que hablar nuevamente con quien sea que te haya ofendido, un hermano, una hermana. Entonces, ¿qué implica cumplir este mandamiento? Es rechazar la calumnia. Ese es un punto. La otra es no creerla con tanta facilidad. Tiene que haber un margen de duda. Siempre tenemos que escuchar con sabiduría y ver. No llevar esa información claramente, no difundirla claramente, no hacerse parte de eso. Entonces, hay un texto que dice, el mismo Salmo, dice, ¿cómo se comporta? Bueno, honra al otro. No se deleita en destruir la imagen. Tiene un temor reverente de usar la lengua solamente para el mal. ¿Por qué? Porque quiere honrar a Dios, no quiere contradecir el carácter de nuestro amado Señor. El que vive con Dios nunca va a destruir al prójimo, porque está hecho a su imagen y semejanza. Entonces, cuando entendemos la gracia de Dios, entendemos que nuestra vida debe desenvolverse dentro de un equilibrio en el cual nosotros amamos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y quería también desarrollar por ahí un caso en estos mandamientos. Sí o sí, hermanos, tengo que ir desarrollando ciertas cosas para más o menos hablar de todo. ¿Qué pasaría si alguien recibe una amenaza? ¿No? Si algún vecino que tiene usted o algún conocido alguna vez, al parecer lo amenaza. Pero siempre esto viene por alguien que lo dice, ¿no? ¿Qué pasa si alguien dice, mirá, ¿sabés que el vecino tal, fulanito de tal, dijo que te va a venir a robar o que se va a venir a vengar de vos? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Lo creemos automáticamente que deberíamos hacer como cristianos? Está bien, muchas veces el miedo colapsa ese tiempo y nosotros empezamos a gritar de todo y decir, claro, seguramente fue esto, y sí, y bueno, que venga, te vamos a esperar, o que venga y nosotros vamos a defenderlo. ¿Cuál es la actitud de un cristiano? No creerlo automáticamente. Esperar. Vivimos bajo la soberanía de nuestro Dios. ¿Qué significa eso? Que todo mal, que aún todo rumor es manejado por Él. Que toda situación que Dios nos permite pasar, está Dios presente, porque Dios es un Dios bueno. Nunca se olvida, hermano, cuando nosotros dudamos de ciertas cosas en las cuales nosotros creemos a veces que Dios no está, es pecado. Dios siempre está en todo lo que nos pasa. Y eso tiene que ser una realidad en nuestro corazón diaria y continua. Entonces, si alguien nos viene a decir eso, nos relajamos, oramos al Señor, pedimos al Dios sabiduría. Tiene que comprar una cámara, cómprela. Tiene que, no sé, reforzar su seguridad, hágalo. Pero diga y ore al Señor, si tengo que hablar con esta persona, que lo pueda hacer, pero siempre pacíficamente. Siempre así algo como, ¿qué tal, vecino querido? ¿Todo bien? Tal vez digan, bueno, no, o tal vez sí, esté todo bien. Realmente fue un invento de otra persona. No, es siempre, bueno, querido, mirá, yo quiero que nos llevemos bien. Si yo te hice algo mal, perdoname. Mi idea es que siempre esté bien entre nosotros todo. Entonces, como dice la palabra, una respuesta blanda muchas veces va a quitar la ira. Entonces, siempre apelemos a eso antes de creer algo. ¿Qué tal si nosotros nos dejamos llevar por el instinto y vamos? Ah, bien, vamos ahora, vamos con toda la tropa a la casa. Nos olvidamos, obviamente, que somos cristianos y reformados. Vení, salí. No, eso es justamente lo que jamás deberíamos hacer. Tenemos que creer en un Dios que nos guarda de todo, que es soberano y que siempre va a estar con nosotros y nos va a dar sabiduría para poder actuar de una manera correcta en cada situación. Y así vamos al tercer punto, que es la hipocresía. Y vamos a Mateo 23, 28. Y aquí la transgresión es presentarse como piadoso o justo cuando se es otra cosa en el corazón. Y dice el Señor hablando a la multitud, y entre ellos a los escribas y fariseos: por fuera os mostráis justo a los hombres,
pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Usted lea el contexto de eso y se va a dar cuenta de cómo ellos fingían que no pecaban. No les decía, ustedes me quieren matar. Demonio tienes. ¿Quién te quiere matar? Y es lo que finalmente pasó. Entonces ellos fingían que no pecaban. Y esto no es otra cosa más que un desprecio a la gracia de Dios. Un desprecio a entender que si es que no pecamos, es gracias a Dios y no es gracias a nuestro esfuerzo, ni a nuestra propia justicia. Entonces ellos pecaban, pero camuflaban eso. Tal vez por muchos motivos, que lo vamos a ver después. Entonces ellos ponían carga sobre otras personas que ellos no las llevaban ni con un dedo. Te decían, no adulteres. Y ellos adulteraron en su corazón. Te decían, no mates, y querían matar al Señor Jesús. Ellos decían, honra a tu padre y a tu madre. Pero si el padre les pedía ayuda, decían, no, mi ofrenda ya se la di a Dios, no te puedo ayudar. Entonces había una hipocresía grande y completa en todo lo que hacían. Ellos vivían una doble vida voluntaria. Claramente, no eran regenerados, la mayoría de ellos. Nunca luchaban, nunca mortificaban un pecado. Es que realmente no querían hacerlo. Amaban su pecado. Y por consecuencia, amaban el elogio, la gloria del público, más que presentarse justo delante de Dios. Entonces esto es un opuesto claro a la sinceridad delante de Dios. Dice el Salmo 32:2, bienaventurado el hombre en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado aquel que después que se analiza, puede ver que tiene pecados, pero ve que dentro de todo la hipocresía no es un patrón en su vida y que intenta siempre proceder según los mandamientos del Señor. Entonces, ¿qué hay en ellos? Una autogloria, como decíamos recién. Ellos querían siempre recibir el aplauso de los judíos, el aplauso de todos. Había ese deseo y eso realmente los llevó a la ruina de ellos, a la ruina según Dios. Algún día Dios los iba a juzgar, algún día Dios iba a sacar a flote todo lo que sus corazones malvados, llenos de iniquidad, pensaban. Ahora, ¿qué implica ser hipócrita? Es todo lo que dijimos. Pero esto no significa que debemos contarle a todos nuestros pecados. ¿Sí? Si alguien viene a preguntarnos cómo estás, sí, hermano, prendo el grifo y empiezo a hablar. Estoy así. Al primero quien pase, voy y le cuento todo. No, hermanos, hay que ser sabios. Por el mismo motivo de que no sabemos qué tanta madurez tiene la conciencia de mi hermano y qué tanto mal, ¿no? Como decíamos en la imagen primaria del tema del bosque, lo mismo. Si nosotros ponemos en la conciencia de mi hermano una información tal vez pesada, tal vez peligrosa, y se expanda eso, entonces, ¿qué va a pasar cuando el fuego consuma todo? Hermanos, seamos sabios. Siempre hablemos con sabiduría, siempre miremos, analicemos, y solamente a personas que nosotros consideremos que están en una madurez espiritual, que pueden retener algo contado de forma de secreto, entonces podremos hablar con esa persona, explayarnos y ser un poco más sinceros. Decir, bueno, hermano, me pasa esto, lucho con esto, me pasa lo otro. Porque, ¿qué va a pasar en todos? Es sencillo. Si yo veo que alguien me cuenta algo y soy maduro, y alguien me cuenta algo, entonces cada vez que veo a esa persona hacer algo de lo que supuestamente puede actuar esa persona según lo que me contó, voy a estipular que esa persona está nuevamente transgrediendo el mandamiento. Capaz que no, pero como me contó algo el hermano que, bueno, o la hermana que tiene una cierta debilidad hacia cierta cosa, voy a estipular que cada vez que haga algo parecido o esté cerca de hacerlo, lo ha hecho. Entonces hay que ser sabios en eso y poder confesar estas cosas delante de un hermano maduro, que es quien va a poder discipular, quien va a poder ayudarte, guiarte en sabiduría. Dice el Proverbio 29:11, el necio da rienda suelta a su espíritu, pero el sabio lo reprime. El sabio mide sus palabras, el sabio sabe a quién contar. Jesús mismo no se confiaba en todos, no hablaba con todos. Él tenía un círculo íntimo. Entonces,
es necesario, hermanos, que actuemos con sabiduría ante todas estas cosas. Y así vamos al cuarto punto, que es el prejuicio. Y vamos a Juan 7, 23 y 24. Y la transgresión acá es emitir juicios precipitados o maliciosos sin base suficiente. Y dice, en este contexto, nuevamente el Señor, reprendiendo a los fariseos y a los escribas, dice, si recibe el hombre, el 23, la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y acá ellos lo que hacían, según el contexto, es decir, bueno, ¿por qué sanaste a esta persona justamente en un día de reposo? Y ellos decían, bueno, ¿no circuncidan ustedes también un día de reposo para que justamente la persona pueda cumplir los demás mandamientos? Bueno, ¿no es mayor sanarla que circuncidarla? Otra vez, no sean hipócritas. Entonces, él les decía, no juzguen según lo que parece. Indaguen, averigüen, usen el intelecto de una manera juiciosa, de una manera sabia. Ellos juzgaban según lo que veían. Entonces acá la clave es indagar, averiguar. Aún en el Antiguo Testamento, cada vez que había un juicio, siempre se decía que debían ellos indagar el tema, buscar los datos bien, preguntar antes de hacer un juicio. ¿Cuál es el pecado entonces? Hacer una sospecha injusta, dar por sentado lo peor. ¿Qué hace esto? Contamina el corazón. Si yo doy por sentado lo peor de mi hermano, que acabo de escuchar de mi hermana, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a actuar en conformidad eso con mi hermano y mi hermana. Una vez le había dicho de una forma tal vez un poco risueña, pero es cierto, nosotros otorgamos una puntualidad a todos. Y cuando escuchamos un reporte negativo, empezamos a bajar, ¿no?, los puntos. En vez de 10 ya tenés 8. Y después te trato de 7. Y después de 6. Entonces, eso es justamente lo que no tenemos que hacer. Debemos indagar, debemos preguntar, debemos ser sabios. Muchas veces retener esa información, tal vez orar y esperar que el tiempo haga que todo se evidencie. Entonces, también hay un juicio temerario. Es emitir un veredicto. Una cosa lleva a la otra. Escucho algo, eso me convence, entonces hago un veredicto. Es así. Lo es. Ni siquiera indagué nada. Seguro es así porque yo vi esto y vi esto. Entonces la persona actuó de esa forma. Ah, claro, por eso ese día me dijo esto, esto y esto. Ah, claro, por eso ese día le dijo esto a fulanito de tal y a menganito porque tiene esto. Y acá, hermanos, actuemos nuevamente con sabiduría. ¿Por qué? Porque despreciamos al prójimo. Despreciamos al prójimo sin tener evidencias. Y fallamos contra la verdad. Porque nosotros creemos que es la verdad, pero no lo es. Hasta que no indaguemos, no es la verdad. Entonces no estamos oponiendo al Señor. Y tercero, es una falta de humildad. Esto es algo propio de la soberbia. Creer que uno lo sabe todo y actuar en conformidad. Entonces, ¿cómo se emite un juicio justo? Basado siempre en una verdad objetiva, hecho con integridad y sin favoritismo. Es importante, hermanos, no actuar con parcialidad. Si yo veo que en una situación siempre va a favorecer al que más conozco, al que más me gusta, por sobre otro, hermanos, no estamos actuando según la justicia del Señor. No podemos ser parciales y no estamos siendo guiados por la humildad y por un amor sincero al prójimo. Porque si hay un conflicto entre dos personas y yo me inclino más por quien más me agrada, entonces estoy amando menos al otro. Debo investigar acerca de qué pasó y si tengo que de alguna forma emitir un juicio de que tal vez estuvo mal la persona que más quiero o más, no sé, inclinación tengo, lo tengo que hacer. Por eso también está mal. Entonces, no dar castigo al culpable es injusticia.
y castigar al inocente también es injusticia. En esto, hermano, tenemos que ser justos. Tenemos que tener impresiones justas, siempre, siempre, siempre basadas en la verdad. Y así, amados hermanos, vamos al quinto punto, que es callar la verdad cuando se debe hablar. ¿Sí? Y vamos a Levítico 5:1. Y aquí es la transgresión, ocultar la verdad en perjuicio del prójimo o por temor. O sea, haciéndolo a sabiendas o teniendo miedo. Cualquiera de las dos cosas. Y dice el versículo: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. En otras palabras, será culpable de esto, de haber transgredido este mandamiento. Hay un contexto legal. Si alguna vez a ustedes lo llaman o nos llaman a declarar algo como un testigo de algún robo, accidente, lo que sea, abuso, tenemos que, obviamente, la obligación de decir la verdad. No importa lo que esté en juego a veces. No importa si declarar la verdad significa tener problemas con alguien. Acá va a primar siempre la verdad de Dios. Siempre confiamos en la verdad porque creemos en un Dios que nos va a guardar siempre cuando cumplimos sus mandamientos. Entonces, dice en Proverbios, que es el 29-24, el cómplice del ladrón aborrece su propia alma. Si yo no digo algo justo en un juicio, entonces no estoy amando mi alma, porque me estoy revelando al Dios de verdad. Eso significa que Dios me va a juzgar. Y hay un segundo contexto, que es un contexto de autoprotección, o mentira, ¿no? Que es similar al punto anterior. No sé, mi hijo, un conocido, un amigo, ha mentido seriamente, afectando a otro, y yo no digo nada, porque tengo miedo de que lo juzguen, tengo miedo que hagan algo sobre él que no lo pueda soportar. Hermanos, tenemos, bajo todo punto de vista, que ser justos, que no tener temor respecto a eso. Y Proverbios 4:25 dice que desechemos la mentira, que hablemos cada uno verdad con nuestro prójimo. Entonces, hay un contexto también otro de rumores o chismes. ¿Qué pasa si callamos cuando podríamos limpiar la reputación de otro? ¿No? Si alguien nos pregunta, bueno, fulanito de tal, ¿es verdad lo que pasó? Pues estuviste ahí. ¿Y ahí qué hago? No es un contexto legal. No está el juez, no están los jurados, no están los abogados. Estamos nosotros, simplemente es una charla. Nadie va a saber más que yo y la persona que me pregunta y otro más. ¿Y ahí qué hago? ¿Digo la verdad? ¿No digo la verdad? ¿Es un pecadillo que Dios después perdona? ¿Qué tengo que hacer? Hermano, limpia la reputación de tu hermano si es que sabes que él fue inocente. Tenemos que hacerlo. Si no lo hacemos, es cobardía espiritual. Es rendirse al miedo más que a la verdad. Es una complicidad con el mal. Eso también da una falsa paz, ¿no? No causo problemas, estoy bien, me mantengo ahí. Aunque la opinión de todos los demás sea contraria, ¿no? Como en la historia. No importa. Digamos la verdad. Digamos la verdad, porque es lo que nosotros sabemos. Entonces, también se ven acá algunas conveniencias egoístas, ¿no? Si me callo, entonces evito alguna consecuencia, porque por ahí hay otras personas que opinan lo contrario, no sabiendo la verdad, vienen y me cuestionan. Entonces, me evito problemas con ellos también. No, hermanos, siempre digamos la verdad. El testimonio debe ir por encima de todo esto. Entonces, es empezar de alguna forma a amar a nosotros mismos, más que al prójimo. Por eso siempre este mandamiento va incluido en el amor. Si nosotros amamos, entonces decimos lo correcto, decimos la verdad, cuidamos el testimonio del prójimo. Y aquí quería ir a un ejemplo final de una persona que también vivió hace mucho tiempo, muchísimos, 2000 años, y que vivió al lado de alguien que
era y siempre va a ser muy diferente de nosotros, el Dios encarnado. Y esta persona que vivió al lado de él lo vio haciendo milagros, lo vio dándole vida a los ciegos, a los cojos caminando, escuchando el sonido, ¿no? Cuando se enderezaban esos huesos. ¡Wow! Increíble. Cuando veía que esos pocos pececillos y esos panes se multiplicaban y hacían comer a muchedumbre de personas, 15.000, 20.000 personas. Alguien que caminó sobre las aguas, viendo ahí al único Dios, viendo ahí que estaba al frente de él, y él caminando encima de las aguas, disfrutando de su amor, de su consejo, de su paciencia, de su misericordia. 3 años y medio. Una persona que puede decirse que amó mucho al Señor, pero hubo un día que alguien le preguntó: hablas igual que él, ¿lo conoces? Yo te vi ahí. ¿Y qué dijo él para sorpresa de todas estas bondades? No lo conozco. No lo conozco. No lo conozco. No sé quién es. No había mayor evidencia que la que él tuvo para decir todo lo contrario. Yo sé quién es. Yo sé que es el Dios encarnado. Como hace algún tiempo atrás el Espíritu Santo se lo había revelado. Yo sé que es el Dios encarnado. Yo sé que es bueno. Yo sé que todos los días piensa lo mejor para todos. Yo sé que están haciendo lo contrario. Yo sé que están crucificando al Mesías. No importa lo que me pase, quiero gritarlo, quiero decirlo. Pero él, sucumbido en el miedo, arrodillándose tal vez a la cobardía, como nos ha pasado a nosotros muchas veces, dijo lo contrario. ¿Y qué vemos en nuestro Señor? Que le dio una señal, que él ya sabía que esto iba a pasar. Porque ese Dios soberano que maneja todas las cosas, que maneja tu vida, es también el que le dijo a él: cuando vuelvas, restaura a tus hermanos. Cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Porque sé que vas a volver. Y entonces la irrupción del sonido de un gallo hizo en él un arrepentimiento. Hoy, hermanos queridos, personas presentes, tal vez está escuchando un gallo ahí en tu interior que te dice que muchas veces has fallado a la verdad, que muchas veces contra tu prójimo has dicho algo malo, que tal vez hiciste con tus mentiras o con tu confabulación en un chisme, que muchas personas tal vez perdieran familias, tal vez que una iglesia se separe, tal vez que un matrimonio se separe, tal vez que amigos se separen. Tal vez hiciste todo esto, pero más que todo, con tu testimonio, corrompiste la verdadera verdad, la verdad de Dios, la verdad de Cristo. Y hoy esas palabras resuenan y van a seguir resonando en nosotros, porque el Señor de misericordia nos lleva hasta hoy y nos dice que Él está acá, que Él está acá con nosotros, que Él sabía que nosotros íbamos a transgredir muchas veces estos mandamientos, que íbamos a faltar a la verdad, que íbamos de mucha forma a transgredir la reputación de nuestro prójimo. Pero ese Dios de verdad nos dice hoy que Él está dispuesto a perdonarnos. Si es la primera vez, si es que no estás en amistad con Él, ¿cuánto más? Ven a Él en arrepentimiento y fe. Y si ya sos hijo de Él, hoy pudiste entender lo profundo que es su conocimiento, lo profunda que es su verdad. Hoy pudiste entender que todavía tenemos mucho remanente de pecado en nuestro interior y que no hay otra cosa sino que seguir la vida en verdad, seguir la vida bajo sus mandamientos para poder serle agradable, no para ganarnos la salvación, sino para serle agradable a Él, porque Él por gracia nos salvó. Si fuera por obra, ninguno de nosotros estaría hoy sentado acá, porque una sola vez que hayas chismeado sería suficiente para perecer en el infierno. Pero ese Dios justo que le tiró la mano
a Pedro cuando se estaba hundiendo ahí en las aguas, ese mismo Dios es el Dios que nos dice hoy y que nos da una nueva oportunidad. Aquí está la gracia. Así que, hermanos, amigos, la gracia de Dios está acá. Acerquémonos a Él confiadamente, porque Él va a perdonar nuestros pecados. Él nos va a dar las herramientas necesarias para siempre vivir una vida piadosa, una vida que agrada, una vida en verdad, una vida que sirva para dar un testimonio de Él, para glorificarlo a Él, para que no se pisotee su nombre, su santísimo nombre, ni su evangelio, cuando podamos andar en nuestras vidas, en el trabajo, en nuestra casa, y aún en el pensamiento de nuestro interior. Ahí es cuando el Señor opera en nosotros, y si nos da vida, nos permite saber cuándo estamos quebrantando sus mandamientos. Queridos hermanos, amigos, pónganse de pie, por favor, y vamos a orar. Padre amado, gracias te damos por tu Hijo Jesucristo, porque por medio de Él nosotros recibimos misericordia. Por medio de Él nosotros hemos conocido la verdad. Y la verdad eres tú, Señor. La verdad eres tú, que te has revelado por amor, por misericordia hacia nosotros, y nos has dado a conocer de ti, para entender lo pecaminosos que somos, para entender las profundidades de nuestra maldad, para entender que nuestro corazón se opone siempre a tu verdad, naturalmente. Gracias, Señor, por darnos a tu Hijo Jesucristo. Te pido que toda persona que no te conoce hoy, te conozca, que pueda conocerte en plenitud, que ame conocerte, que quiera conocerte cada día más por medio de tu palabra, por medio de los hermanos, por medio de venir, Señor, a congregarse con hermanos, de disfrutar de tu verdad, hablando con los demás, que pueda entender que su vida es siempre mirada por ti, que siempre analizas todas las cosas, que no te quedas con las apariencias, sino que ves hasta lo profundo del corazón, y que tú el mismo que hoy nos extiendes una mano de perdón, también un día vas a juzgar las naciones y vas a sacar lo oculto del corazón y lo vas a evidenciar en público. Ayúdanos, Señor, a vivir en una vida de bondad, en una vida de verdad, amando al prójimo como nosotros mismos, Señor. Es lo que te pedimos. Te pedimos no tan solamente para hoy, sino para toda esta semana, para todo este mes, para todas nuestras vidas, que esto pueda quedar implantado en nuestras mentes, que podamos amar a los demás como tú nos has amado, Señor justo. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo.